En esta hora y el tema sobre el cual vamos a estar meditando es acerca de la purificación del templo. La purificación del templo, ese relato que acabamos de leer en el Evangelio de Mateo. Ese acto de Jesús se le ha llamado así, purificación del templo, porque pues es una acción que Jesús tomó para pues, mostrar al pueblo de Israel, pero sobre todo a los líderes religiosos que se había caído en una práctica malsana respecto a cómo se estaban desarrollando los actos religiosos, por decirlo así. Y esto de la purificación del templo, hermanos, se llevó a cabo el día lunes, el día siguiente después de la entrada triunfal. Es así como nos dice el evangelista Marcos. Precisamente, hermanos, allí en Marcos capítulo 11, en el versículo 12, comienza diciendo al día siguiente, esto es después de la entrada triunfal, al día siguiente. ¿Qué día fue? Fue el lunes, ¿verdad? Y nos pasamos al versículo 15, donde dice, vinieron a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Bueno, esa fue la acción que Jesús tomó ese día lunes respecto a las actividades que los encargados de realizar todas las ceremonias en el templo. Pero la pregunta aquí, hermanos, es, todos los encargados para realizar estas ceremonias estaban realizando. Y la pregunta aquí que vamos a contestar es, ¿por qué hizo Jesús esta acción? Esa es la pregunta, ¿por qué hizo Jesús esta acción? ¿Por qué tomó la decisión de hacer esto? Que ya leímos en Mateo y también acabo de leer en Marcos. Bueno, de hecho, hermanos, esta acción que Jesús realizó ese día lunes fue la segunda vez que lo hacía. Hubo otra ocasión en años anteriores, y esto está registrado en el Evangelio de Juan, capítulo 2. Allí encontramos que en otra ocasión Jesús ya había hecho esto. Y los discípulos, cuando vieron esa misma acción, dice el evangelista Juan en el capítulo 2, versículo 17, que los discípulos se acordaron que está escrito, el celo de tu casa me consume. ¿Por qué hizo Jesús esta acción? Por lo que los discípulos se acordaron que estaba escrito y que está escrito en la palabra de Dios. Jesús tuvo celo por la casa de Dios. Jesús vio lo que estaba sucediendo, y no solamente lo que estaba sucediendo exteriormente, no solamente lo que estaba sucediendo físicamente en el templo, en todas las ceremonias, en todo el sistema sacrificial,
en lo que estaba ocurriendo al exterior del templo, en el patio llamado de los gentiles, no solamente vio eso, Jesús vio lo que había en el corazón de cada uno del pueblo judío, lo que había en el corazón, en la mente, en la vida de los líderes religiosos, de los sacerdotes, de los maestros, los escribas y fariseos. Y todo lo que Jesús veía le provocaba enojo, ese enojo sano, le provocaba celo, también era un celo sano, santo por decirlo así, porque era un celo por lo bueno, por el bien, no era un celo por lo malo, o por cosa mala. Entonces, Jesús, estando pues en ese pensamiento, en ese conocimiento, en esa actitud por querer solamente el bien, es que lo lleva a realizar esta acción. Sin embargo, hermanos, también tiene que ver con la pérdida del propósito por el que Dios en un principio mandó que se construyera el tabernáculo y después permitió que se construyera el templo de Jerusalén. Y el tabernáculo tuvo un propósito, que después este propósito continuó con el templo. Y la pregunta es, ¿qué propósito tuvo el templo para los israelitas? ¿O qué propósito tuvo Dios al mandar construir el tabernáculo al principio, cuando estaban en el desierto? Y después, ¿cuál fue el propósito por el que Dios permitió que se construyera el templo? Y viendo estos propósitos, entonces, pues vamos a darnos también cuenta del por qué Jesús actuó como actuó e hizo lo que hizo. Quiero compartir por lo menos 4 propósitos, hermanos, que Dios tuvo al permitir que se construyera el templo en Jerusalén. En primer lugar, hermanos, fue para que el pueblo supiera y no olvidara que Dios estaba presente en medio de ellos. Que el pueblo supiera que Dios estaba en medio de ellos. Que Dios no estaba tan lejano como muchos suelen pensar o suelen sentir, sino que Dios estaba cerca porque estaba en medio de ellos. Pero también Dios quería que el pueblo no olvidara que no estaban solos, que no olvidaran que Dios estaba presente en medio de ellos y que no olvidaran para no hacerlo a un lado y para creer que tenían la libertad de que podían hacer todo lo que quisieran, así como el bien, también el mal. Ese era uno de los propósitos. Sin embargo, aunque ellos sabían que Dios estaba presente, aún así decidieron hacer el mal o pecar y rebelarse contra Dios, sabiendo que Dios los veía o los observaba y tenía conocimiento
del pecado, del mal que ellos realizaron en algún momento. Pero Dios quería estar presente en medio de ellos. Por eso en Éxodo 25, capítulo 25, versículo 8, Éxodo 25, 8, mandó lo siguiente, dice, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Así que Dios habitaba en medio de su pueblo, estaba presente en medio de su pueblo. Recordemos, hermanos, que Dios es omnipresente, que Dios puede estar en todo lugar. Pero en ese tabernáculo había enseres o muebles que simbolizaban la presencia de Dios. Y precisamente, como ya todos sabemos que el tabernáculo y el templo tenía lo que se le llama el lugar santísimo y el lugar santo, que eran dos recámaras, por decirlo así, que estaban en la parte central del edificio. Una parte era el lugar santísimo y otro el lugar santo. Y alrededor de esa construcción estaba el patio interior, que era donde se realizaban los sacrificios y los ritos de purificación. Y después de esto había otro atrio o otro patio, en donde solamente hasta allí podían llegar las mujeres. Los hombres pasaban en una parte del atrio interior, porque en muchas de las ocasiones participaban en lo que se hacía para preparar el sacrificio. Y después de esto había otro atrio que se le llamaba el atrio exterior o patio exterior, que era el patio de los gentiles, donde solamente hasta allí podían entrar o llegar todos aquellos que no eran judíos o israelitas y que no pertenecían al pueblo de Dios, ese pueblo del Antiguo Testamento. ¿Dónde ocurrió este acto de Jesús? Precisamente en ese patio exterior o patio de los gentiles. Y ahora vamos a ir poco a poco viendo qué es lo que ocurría en ese patio exterior o de los gentiles. Pero bueno, en el lugar santísimo estaba el arca del testimonio, y el arca del testimonio simbolizaba la presencia constante y permanente de Dios, tanto en el tabernáculo como en medio del pueblo. Pero también en ese lugar había momentos en que se llenaba de nube, o eso de día, pero por la noche había una columna de fuego. Y esto se le conocía como la gloria de Dios. Y en la palabra hebrea, la Shekinah. Entonces, esta Shekinah o gloria de Dios también era un símbolo o representaba la presencia constante de Dios en el tabernáculo o en el templo y en medio del pueblo. Así que este era uno de los propósitos, que el pueblo supiera y no olvidara que Dios estaba
presente en medio de ellos. Un segundo propósito era para enseñar al pueblo su pecaminosidad, pero también la santidad de Dios. La pecaminosidad de cada persona del pueblo de Dios, pero también para enseñar la santidad de Dios. Y precisamente la ceremonia de purificación enseñaba y recordaba esto. Ninguno de los sacerdotes podía ofrecer sacrificio en el altar de los sacrificios sin antes haberse purificado. Esto es, sin antes haberse lavado con agua. Y podríamos decir, sin antes haberse bañado. Y para esto había un lavabo, ¿verdad? O un lavatorio en el atrio interior, fuera del lugar santo y el lugar santísimo. Allí se encontraba también llamada la fuente, en donde había agua suficiente para que los sacerdotes pudieran hacer este rito de purificación y así tener ya acceso a la realización de los sacrificios que se hacían día a día y continuamente en el templo. Pero también los sacrificios era una enseñanza de que el pueblo no podía acercarse a Dios porque era pecador, porque era impuro. Nadie puede acercarse a Dios siendo impuro. Entonces, si alguien del pueblo quería tener contacto, comunicación con Dios, debía de traer un sacrificio que el sacerdote colocaba en el altar del sacrificio, y de esta manera la persona era purificada de sus pecados, recibía el perdón de sus pecados. Entonces los sacrificios enseñaban y recordaban que el hombre es pecador y como pecador no puede tener acceso a Dios. Nosotros ya tenemos más luz sobre esto. Por ejemplo, Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, pues Dios dio la oportunidad de poder acercarse a Él, instituyendo estas ceremonias que, si se llevaban a cabo correctamente y con una actitud correcta, tenían acceso a la presencia de Dios. Pero precisamente el templo, junto con la ceremonia de purificación, junto con la necesidad de ofrecer sacrificios para el perdón de los pecados, enseñaban al pueblo su pecaminosidad, pero también enseñaban la santidad de Dios, que Dios era santo, y era santo, santo, santo. Precisamente en el centro del templo estaba el lugar santo y después el lugar santísimo, también llamado el lugar santo de lo santo, ¿verdad? Así que este era el segundo propósito del que yo le estoy compartiendo, ¿verdad? Tercer propósito, hermanos: enseñar al pueblo de Dios la forma correcta de adoración a Dios. Enseñar al pueblo cuál era la forma correcta de adoración a Dios.
Y para esto, pues Dios había instituido ofrendas tanto de cereales, pero también sacrificios de animales. Así que cuando alguien quería adorar a Dios, la manera de hacerlo era llevando ofrendas al templo. Y estas ofrendas de cereales, también una parte se quemaba en el altar del sacrificio y otra parte pertenecía a los sacerdotes por considerarse ministros de Dios, y que también pues todo el tiempo ellos estaban pues santificándose, porque una de las enseñanzas es que todo lo que llegaba al templo y tocaba los lugares santos se santificaba. Y dentro de ello estaban los sacerdotes, ¿verdad? Por eso participaban de las ofrendas y los sacrificios que se ofrecían a Dios. Además que Dios había tomado a los sacerdotes descendientes de Aarón para ministrar al pueblo y para ser mediadores entre Dios y el pueblo. Así que el tercer propósito era enseñar al pueblo la forma correcta de adorar a Dios. Pero también había otras ofrendas que Dios había establecido o instituido. Era la forma en la que el pueblo estaba mostrando y realizando su adoración a Dios, como era la ofrenda de los panes y de las tortas sin levadura. Estos panes no llevaban levadura. Estas tortas que se hacían de harina, de trigo fino, mezclado con aceite, cocidos en sartenes o en cazuelas, no llevaban levadura. La levadura representó en la Biblia, en la mayoría de los casos, el pecado. Aunque hay pasajes en donde no necesariamente representa el pecado, sino tiene otro significado. Pero mayormente la levadura representa el pecado. Así que por eso es que Dios había ordenado que cuando se ofrecieran panes o tortas, se cocinaran y se hicieran sin levadura. Esto significa que cuando una persona quiere presentarse delante de Dios para adorar, necesitaba hacerlo sin pecado. ¿Cómo podría ser esto? Bueno, ya hablamos de los sacrificios que tenían que ofrecer para recibir el perdón de sus pecados. Y de esa manera entonces podían acercarse a Dios y ofrecer actos de adoración, ofrendas que adoraban al Señor. Un cuarto propósito, hermanos, no estoy extendiéndome en esto porque esto trae mucha enseñanza, pero ahora solamente voy mencionándolos así de manera rápida. Cuarto propósito: dar al pueblo acceso a la comunión con Dios. Dar acceso al pueblo a la comunión con Dios. En el lugar santo había un altar que se llamaba el altar del incienso. En ese altar del incienso precisamente se quemaba incienso, y el humo que producía la quema de incienso pues ascendía, y esto era un símbolo de las oraciones del pueblo que ascendían
y llegaban a la presencia de Dios. Y Dios se agradaba de ello. Entonces el incienso representaba las oraciones del pueblo y el humo que subía tenía un olor que delante de Dios era agradable. En muchos de los casos, el incienso, si no tiene aromatizante agradable, bueno, si no se le pone otro aromatizante, bueno, pues no tiene buen olor, ¿verdad? Pero bueno, delante del Señor, el incienso era grato, era agradable. Entonces representaba las oraciones de los santos, las oraciones de su pueblo, de cada israelita, judío que realizaba o hacía oraciones a Dios. Ustedes recuerden que en el templo, en un lugar en el templo, se reunían todos los días, había horarios para hacer oraciones. Bien, hermanos, estos son algunos de los propósitos por el cual Dios mandó construir el tabernáculo y posteriormente, pues Él permitió que se construyera el templo en Jerusalén. Para esto era el templo, para mostrar, para enseñar, para representar la presencia de Dios, la forma correcta de adoración a Dios, para enseñar la santidad de Dios, pero para enseñar también la pecaminosidad del hombre, para dar acceso a la comunión con Dios. Estos eran algunos de los propósitos. ¿Qué vio Jesús para que hiciera lo que hizo el día lunes y lo que pues se le ha dado el nombre de purificación del templo? ¿Qué estaba pasando con el templo en los tiempos de Jesús? ¿Qué estaba pasando con todo esto que acabamos de ver? Bueno, lo que podemos ver en las Escrituras es que los líderes religiosos, esto es, los sacerdotes, los principales sacerdotes, los escribas que eran maestros de la ley del Antiguo Testamento en ese tiempo, cayeron en corrupción. Hicieron más difícil el acceso del pueblo a la presencia de Dios. Hicieron más difícil al pueblo la adoración a Dios. Y sobre todo, aquellos que pues tenían menos recursos y eran pobres. Hicieron más difícil la comunión con Dios. Cayeron en un legalismo terrible. Un legalismo que había suplantado el amor, la misericordia y la justicia. Los líderes religiosos exigían unas ofrendas, unos diezmos, aún de las cosas más pequeñas. Cuando se hace voluntariamente está bien, pero cuando se hace por imposición o por obligación,
ya no está bien, ya no es acepto por Dios. Pero estos líderes religiosos o principales sacerdotes llevaron al pueblo hasta ese punto. Habían olvidado el amor, la misericordia y la justicia. Y Jesús se los recordó. Allí tenemos en Mateo 23 los ayes hacia los escribas y los fariseos, quienes eran pues, los maestros de la palabra de Dios. Los sacerdotes habían establecido requisitos más estrictos para la aceptación de los animales para el sacrificio. Muchos de los del pueblo traían sus sacrificios después de haber preparado estos sacrificios con anticipación, después de haberlos revisado, porque había efectivamente instrucciones sobre cómo deberían o cuáles eran las condiciones en las que deberían estar los sacrificios. Por ejemplo, los animales, los becerros, los corderos, los cabritos, no debían tener ningún hueso roto, no deberían tener ningún efecto de nacimiento, y así había requisitos. Pero se supone que los del pueblo habían hecho esas revisiones. Venían y lo traían para ofrecerlos en sacrificio. Y entonces pasaban por una revisión exhaustiva a manos de los líderes religiosos o los sacerdotes. Y estaba bien que los sacerdotes examinaran porque era parte de su trabajo. Pero se dice que a veces se encontraban detalles insignificantes que de hecho no eran requisitos establecidos por Dios. Y esto hacía que fueran rechazados estos animales. Y entonces si querían ellos presentar su sacrificio, los enviaban al patio exterior, donde habían acondicionado lugares para la venta de estos animales, de becerros, de cabritos, de carneros, de corderos. Y algunos historiadores dicen que había complicidad entre los sacerdotes y los que realizaban estas ventas para sacar ganancia. Entonces habían caído en la corrupción. Y además, muchos del pueblo que venía de lejos, pues no podía cargar con sus sacrificios. Entonces venían con dinero y venían a esos lugares a comprar. Y podríamos decir que probablemente no estaba mal que hubiese lugares de venta, pero tal vez estaban en los lugares incorrectos. Pero esto iba más allá, porque abusaban en los precios, los daban en un costo muy alto para sacar más ganancias. Y esto es lo que molestó a Jesús, porque había injusticia en estos actos. Así que habían establecido un jugoso negocio en complicidad los
de los sacerdotes con los que se dedicaban a la venta de los animales para los sacrificios. Por otro lado, habían agravado las comisiones en el sistema de cambios monetarios. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios que hizo Jesús con respecto a los lugares donde estaban los cambistas. Leo otra vez el versículo 15 de Marcos 11, donde dice: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían. ¿Qué vendían? Vendían animales para sacrificio. Y tal vez también cereales y otros elementos para el sacrificio. Y echó fuera a los que compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Las palomas eran para el sacrificio. Pero ¿quiénes eran los cambistas? Eran aquellos que cambiaban las monedas extranjeras por las monedas aceptadas para la ofrenda del templo o en el templo. Había una moneda especial que era para dar las ofrendas en el templo. Así que los que venían de fuera, de otras naciones, traían monedas de los lugares o de las naciones donde ellos habitaban, y llegaban a Jerusalén, se dirigían a estos puestos de los cambistas y cambiaban las monedas para poder tener con qué ofrendar. El asunto es que habían agravado las comisiones en este sistema de cambio monetario. Toda esta situación, hermanos, y más, que yo les decía, Jesús veía no solamente esto, sino veía el corazón que había en el pueblo, tanto en los líderes religiosos como muchos de los que iban a celebrar la fiesta de la Pascua, los sacrificios y todos los actos religiosos a lo que iban. Entonces, toda esta situación produjo en Jesús un celo profundo por la casa, por la morada de Dios. Y a través de su acción de echar fuera a toda la gente y tal vez dejar libre a los animales y voltear la mesa de los cambistas, a través de esta acción Jesús estaba mostrando a todos ellos, y principalmente a los sacerdotes, de que en lugar de ser los mediadores entre Dios y el pueblo, y en lugar de ser los guías del pueblo para acercarlos a Él, estaban cometiendo terribles faltas. Y esto hacía más difícil la cercanía a Dios, la adoración a Dios. Y esto llevaba a muchos a retirarse y a no venir más a la adoración a Dios. Había un legalismo tremendo, terrible. Esto fue lo que llevó a Jesús a realizar esta acción. Pero hay más todavía, y solamente quiero comentárselos de paso. Además de todo esto, Jesús estaba marcando el fin del sistema ceremonial y el fin del sistema de sacrificios, puesto que estaba a días de que en un solo sacrificio, hecho una vez y para siempre,
pondría fin a todas las leyes ceremoniales del antiguo pacto. Las leyes ceremoniales del antiguo pacto estaban llegando a su fin. Ya no habría más sacrificios de animales. Todo había de cambiar. Vendría una enseñanza sobre cómo ser verdaderos adoradores. Y Jesús ya lo había dicho. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y Dios busca a tales adoradores que le adoren. Así que venía un sacrificio hecho una vez y para siempre, que daría fin al templo de Jerusalén y todo lo que allí se realizaba. Esta enseñanza, hermanos, lo tenemos de manera más explícita en la carta a los Hebreos. Allí podemos encontrar de manera extensa cómo es que Jesús vino a traer o a ponerle fin al templo de Jerusalén y a todo lo que allí se hacía. Ahora, hermanos, el templo ya no es una construcción. El templo de Dios, el templo del Espíritu Santo, es nuestro cuerpo, los que ya somos hijos de Dios. Y los que no son hijos de Dios, Dios quiere que sus cuerpos lleguen a ser su templo. Pero necesitan venir a Dios en arrepentimiento y fe en Jesús, aceptándole, recibiéndole como su Salvador y su Señor, y rindiéndole su vida a Él. Pero ahora nuestro cuerpo es el templo de Dios, es el templo del Espíritu Santo. Pero también la iglesia, o sea, todos los que formamos la iglesia es el templo de Dios. Dios habita en medio de su pueblo. Por eso en Hechos encontramos que la palabra de Dios dice que Dios no habita en templos hechos por mano de hombres. Esto es, ya no un templo, una construcción. Dios ya no habita en la construcción, como lo hacía en Jerusalén. Ahora somos nosotros el templo de Dios. Dios construyó este templo. Este templo estaba manchado por el pecado. Estaba a punto de ser destruido por el pecado. Pero Dios ha santificado nuestra vida, incluyendo nuestro cuerpo, para hacerlo su templo. Ya vimos por qué Jesús purificó el templo de Jerusalén. Pero ahora la pregunta que nos vamos a hacer en este momento es, ¿no habrá la necesidad de que Dios haga la misma acción con este templo?
con el templo de Dios que es su cuerpo. Y no solamente limpiar su cuerpo, sino su vida. Recuerden que Dios es santo. Y el templo recordaba la santidad de Dios. Así que si ahora nuestro cuerpo es el templo de Dios, nuestro cuerpo debe recordarnos la santidad de Dios, enseñarnos la santidad de Dios. Pero también nos recuerda la pecaminosidad del hombre. Y esto no es tan difícil porque incurrimos en pecados todavía. Pero debemos tener presente de que Dios mora en nosotros. Está presente en nosotros permanentemente. El Espíritu de Dios está en nosotros, ha sido puesto en nosotros como un sello. Dios mora permanentemente en nosotros. ¿Recuerdan los propósitos que vimos al principio? No debemos olvidar, hermanos, que Dios está en nosotros. Y no debemos olvidarnos para no pecar, para no darle lugar y rienda suelta a los deseos de la carne, para no darnos permisos de rebelarnos contra Dios, de hacer actos pecaminosos. Debemos tener presente que Dios ahora nos ha enseñado la forma correcta de adoración. Y parte de ello es presentar nuestros miembros para el servicio de Dios. Ofrecer nuestros cuerpos, dice Pablo, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Debemos usar este cuerpo para rendir adoración a Dios a través de la alabanza, a través del canto, a través de la oración, agradeciendo, alabando, glorificando a Dios, pero sirviendo también, sirviendo para los propósitos de Dios. Tener cuidado de no mancharlo, de no usar nuestros miembros para el pecado, como exhortaba y exhorta Dios a través del apóstol Pablo. No esperemos a que Jesús tenga que visitarnos y hacer acto de purificación en nuestra vida, en nuestro cuerpo. Mejor adelantémonos en día a día, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, que agrade al Señor. Y este será el culto más inteligente que estaremos realizando para la adoración al Señor. Bueno, aquí tenemos la enseñanza, hermanos. Cada uno de nosotros puede seguir reflexionando y puede analizarse, darse cuenta cómo está usando, cómo está tratando el templo de Dios, que es su cuerpo. Cómo está realizando los actos de adoración, el sistema de adoración o la forma de adoración
que realiza cada uno de nosotros. Y si encontramos anomalías, imperfecciones, faltas que ofenden al Señor, hacer las decisiones y las acciones que nos lleven a las correcciones. Y de esa manera estaremos a cuentas con el Señor y seguiremos gozándonos, alegrándonos en la adoración al Señor y en agradarle a Él todo el tiempo. Hermanos, que al Señor sea la gloria, la honra y la alabanza por siempre en nuestra vida y a través de nuestra vida. Vamos a orar y agradecer al Señor por lo que Él ha hecho por nosotros.